Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro único y soberano Dios, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, esperando que todos permanezcamos en esta gracia, en este amor, en esta misericordia. Alabo, bendigo el nombre de Jesús con toda la fuerza de mi alma para que en este instante, al exponer las Escrituras, me sea dada palabra de gracia y de sabiduría, con el tal de no solamente exhortar a la iglesia, sino que también de edificarla y consolarla. Esos son los tres pilares que tiene la predicación, la profecía, porque cuando predicamos, cuando enseñamos, estamos profetizando. Y lo que Pablo pidió, que es mejor profetizar que estar hablando en lenguas, ¿ya? Lea el capítulo 14 de Primera de Corintios. Por lo tanto, trato con toda la fuerza de mi alma y con la ayuda del Espíritu del Santo poder lograr ese cometido de poder edificar, ¿no es cierto?, no solamente exhortar, sino que edificar y consolar a cada uno de los que componemos el cuerpo de Cristo. Alabo, bendigo el nombre de Jesús con toda la fuerza de mi alma, esperando que ustedes también lo hagan junto a mí. Aviso inmediatamente, nosotros este jueves, a las 7 de la tarde nos reuniremos en Buchef 1045 en un discipulado, en una enseñanza. Se torna muy interesante esa reunión por el hecho de que todos los hermanos van preguntando y a medida que van preguntando la Escritura va respondiendo. Es tan motivante el momento ese que de repente no nos damos cuenta cómo pasa la hora y me doy cuenta que los hermanos no quieren irse tan pronto, pero hay que cumplir un horario y por eso les digo a los hermanos, bueno, y respetemos aquello, y algunos se van a sus trabajos, otros a sus hogares, otros se van a estudiar, pero allí estamos. Así que este jueves a las 7 de la tarde en Buchef 1045 nos reuniremos para discipular a los hermanos. Este domingo que viene ya no nos vamos a poder reunir por la sencilla razón de que en nuestro país hay elecciones presidenciales. Aquí aprovecho para decirle a los hermanos acá en Chile que votemos a conciencia, veamos, porque es obligatorio el voto. Nosotros sabemos que ningún hombre podrá satisfacer nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Aunque sabemos que todo lo que pidamos no se va a establecer en esta tierra, porque esta tierra, este planeta, está bajo la potestad del maligno. Es decir, el príncipe de la potestad del aire gobierna la mente de todos los que puedan gobernar. Es cosa de mirar Lucas capítulo 4, que al maligno le fue entregado el reino de este mundo, de este sistema. Y el malo dice, ¿no es cierto? A ver si lo leo textualmente para no errar en nada, mi amado hermano. Lucas capítulo 4, miremos esto. Esto nos sirve para que atendamos con diligencia. Cuando el Señor terminaba su ayuno en el desierto, que fueron 40 días y 40 noches, el Señor, lleno del Espíritu del Eterno, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, a quien el Señor reprenda, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Terminando los 40 días, sintió hambre el Señor. Entonces el diablo le dijo, porque estaba allí presente,
el maligno, mirando lo que estaba observando, lo que el Señor estaba haciendo, ¿ya? Nosotros cuando oramos y entramos en ayunas, ¿ya? El malo siempre va a estar observando. Por eso muchas veces las peticiones que hacemos delante del Señor debe hacerse, hermano, muchas veces en silencio, sin gritos, ¿ya? Para que así entonces tengamos una respuesta a nuestra súplica. La Escritura toma una figura de aquello. Eso está, mi amado hermano, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 16, cuando dice: cuando ayunes, no seas austero, ¿ya? Es decir, mortificado, demostrarle a los demás que estás en ayuno. Entonces le dice: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos tienen? En que los hombres los miraron que ayunaban. Eso era lo que ellos buscaban. Demudaban su rostro, no se lavaban, no ponían sus rostros pálidos, ¿no es cierto?, como mortificando la carne, para mostrar a los hombres. Esa es la recompensa que ellos reciben, porque mostraban a los hombres, ¿ya?, que estaban ayunando. Y el Señor les dijo: bueno, les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Mostrarle a los hombres. Pero tú, hijo mío, ¿ya?, esto es hermoso, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué significa esto? Ungir tu cabeza es lavarse, es perfumarse, ¿ya? Yo tuve ayunos de 7 días y de mi cuerpo. Bueno, esto uno se mete al ayuno dirigido por el Señor. Aquí no hay que ayunar por ayunar, sino que aquí es una práctica a la cual el Señor nos introduce cuando hay una demanda del Señor, y cuando lo hacemos en su voluntad, entonces salimos victoriosos. Bueno, en varias oportunidades yo lo hice durante 7 días, ¿ya? Y mi esposa me decía que de mi cuerpo salía olor a muerto. Sí, porque allí, hermano, lo que se va vivificando es nuestro espíritu, nuestra alma. Por lo tanto, vamos sujetando el cuerpo a la autoridad del Señor. Y cuando aquí la Escritura dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, está hablando de perfumarse, ¿ya?, de lavarse, de bañarse, para no demostrarle a los hombres que estamos en ayunas. Leo nuevamente: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi amado hermano. Aunque el maligno esté allí presente, mirando, observando cuáles son nuestras peticiones, por qué estamos ayunando. Entonces, esto le sucedió al Señor. El último día de su ayuno, tuvo hambre. Y cuando el diablo vio esto, le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Porque se atrevió a tentar al Señor, porque el Señor estaba en carne, igual que nosotros. El atrevimiento del maligno a quien se reprenda. Y lo primero que vio fue que el Señor tenía hambre. Sabía que después de 40 días y 40 noches el Señor iba a tener hambre. Y lo primero que le dijo: si eres hijo de Dios, mire cómo lo tentó, si eres hijo de Dios, quiso poner en duda. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Es muchas veces el maligno cuando viene hacia nosotros y cuando no tenemos respuestas inmediatas, el maligno quiere poner en duda si somos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Entonces el Señor recibe lo que el maligno le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
¿Qué le respondió el Señor? Escrito está. El Señor se sujetó a su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de Dios. Y por la palabra, el malo quedó allí, obstaculizado. Pero el malo siempre insiste. Y volvió y dice que lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todos los gobiernos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado todo este reino. A ver, leo nuevamente. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y es lo que quería resaltar. Todos los gobiernos de esta tierra, sean de izquierda, derecha, de centro o de extremo, hermano, hay una potestad del malo que se mueve. ¿Ya? Salvo pocos hombres que lo que han hecho le han dado gloria a Dios. Y espero que el que sea elegido en nuestro país tenga la tendencia de glorificar a Dios. ¿Ya? Como muy pocos hombres contados con los dedos de mi mano ya derecha son los que le han podido dar gloria a Dios. Pero la inmensa mayoría no, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando un hombre es elegido, si ese hombre no tiene temor de Dios, el maligno le asigna una potestad. Por lo tanto, todos los gobiernos, todos los estados están en manos del maligno. ¿Ya? Y el Señor oye lo que el maligno le dice, y el maligno se lo propone. Y le dice: mira, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Qué tremendo, ¿ya? El Señor nuevamente le responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Qué maravilloso es esto, ¿ya? Que el Dios Todopoderoso se sujetó a su palabra. Y el Señor le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se detuvo, siguió el malo. Y dice, y luego, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y le cita la escritura. Y le dice el maligno: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El malo citó la escritura, pero la tergiversó, la usó para su propio beneficio, como muchos pseudos pastores y muchos sinvergüenzas e hipócritas toman las sagradas escrituras y las tuercen para su propio beneficio. Por eso el Hijo de Dios debe sujetarse a la escritura. Y aquí hay un ejemplo claro que el Señor Jesús se sujetó a lo que estaba escrito. ¿Qué le responde el Señor Jesús con respecto a esto que le dice? El Señor le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No se apartó en su totalidad, solamente lo hizo por un tiempo. Cito todo esto, hermanos, para que entendamos que los gobiernos de esta tierra están bajo la potestad del maligno. El único que puede responder y satisfacer nuestras necesidades es el único y soberano Dios, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y en su palabra, que es la ley de Dios, que son los estatutos, que es la constitución política para el pueblo de Dios, están todos los deberes que debemos realizar
y todas las promesas, los beneficios que la palabra de Dios, los estatutos de Dios nos da. Entonces nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Nos sujetamos a lo que está escrito. Bendito sea Dios. Pero también tenemos que votar. Y allí es cuando nosotros tenemos que mirar, observar y discernir. ¿Ya? ¿Qué nos conviene realmente? Todo lo que es opositor al reino de los cielos, a nuestra doctrina, que es la doctrina del Cristo, tenemos que rechazarlo. Todo lo que vaya contra las leyes divinas, debemos rechazarlo. Amén, mi amado hermano. Porque siempre el hombre busca la redención del hombre por sí mismo a través de demandas de justicias sociales. Y el hombre quiere redimirse a sí mismo, ¿verdad? Y quiere tener paz, tranquilidad, bienestar. Pero si el hombre no se dispone a que la paz de Dios sea derramada en él, la paz de Dios sea derramada en él, ese hombre nunca va a tener paz, ni nunca va a tener redención. Yo creo en una sola redención, en un solo rescate, que es a través del sacrificio de Jesucristo el Señor. Él nos redimió, Él nos rescató para sí y nos hizo y hemos sido siempre sus heredades. Amén, mi amado hermano. Por eso la iglesia de Jesucristo no se involucra en los planteamientos políticos y filosóficos de este mundo, porque no hay ninguno que pueda compararse al planteamiento, a los rudimentos, a los principios, mandamientos y estatutos que el Señor nos ha dado a la luz de las Escrituras. No hay nada que se pueda igualar a aquello. Dios es poderoso, Dios es soberano. Y todo aquel que es nacido de Dios obedece a Dios, se somete a esta bendita palabra. La Escritura dice, y hay algo tan grande, hermano, que esta ni siquiera fue una decisión nuestra. La Escritura enseña en Romanos, en el capítulo 6 del libro de Romanos, cuando dice esto, mi amado hermano. ¿Ya? Mire, verso 16. Solamente es un saludo, ¿ya? Porque quiero retomar lo de Isaías. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Luego dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El hombre, cuando analizo esta palabra, descubro que el hombre nunca ha tenido libre albedrío. El hombre siempre ha sido esclavo. Siempre. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay dos simientes. Y las vemos de ahí que surgen desde el huerto del Edén. Surge la simiente de la serpiente antigua, Caín, ¿ya? Que el Señor le puso un sello, ¿se recuerdan? Para que cualquiera que lo encontrara no lo matase. ¿Cuál fue el sello, mi amado hermano? ¿Ya? El sello del anti-Mashiach. Para que la gente no lo matase, que era parte de ellos también. Ya un día voy a explicar bien eso. Bendito sea Dios. Y sale la otra simiente, que es la simiente de Dios, a través de Abel. Y Abel es muerto por Caín, porque la simiente del maligno siempre quiere exterminar la simiente de Dios. Y Dios, amado hermano, tuvo un sustituto de Abel, que fue Set. Y desde entonces los hombres comenzaron a llamarse los del nombre. Así dice la versión antigua. Las versiones nuevas dice, desde entonces los hombres comenzaron a invocar a Dios. No. Ahí dice en la versión más que se asemeja más a las copias de los originales, dice que desde ese instante toda la ascendencia de Seth comenzaron a llamarse los del nombre. Bendito sea Dios. Amén, mi amado. Por lo tanto, hay dos simientes. Una es simiente de esclavitud al maligno y la otra es simiente de esclavitud al reino de Dios. Pero esa es la esclavitud más hermosa que uno puede tener, porque la simiente del maligno en esclavitud de pecado termina en muerte,
termina en separación de Dios, es lo que estoy leyendo en este verso. Pero la esclavitud al reino de los cielos, en obediencia, termina en justificación, termina en justicia de Dios. Dios se alegra, bendito sea Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Cuando un hombre es siervo de la justicia, entonces, hermano, Dios se alegra porque ese individuo pasa a ser justificado por Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces entendamos esto. Leo nuevamente el verso 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Amén, mis amados. Si nos sometemos, ¿ya?, a alguien como esclavo, esclavo para muerte o esclavo para vida eterna. ¿Sois esclavo a quien que obedecéis? Sea del pecado para muerte, consecuencia, o sea de la obediencia para justicia. Mire lo que dice el verso 17. Pero gracias al eterno Dios, a Hachén Adonai, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Y aquí hay un término, obediencia de corazón. ¿Eso lo decidimos nosotros? No. Eso lo decidió el Señor. Amén, mi amado hermano. Cuando la palabra vino sobre nosotros, es decir, cuando Jesucristo fue manifestado a todos los hombres, y nosotros fuimos intervenidos por Dios. Juan capítulo 6, verso 44. Aún más, amado hermano, cuando leemos Jeremías capítulo 1, verso 5, descubrimos que el Señor nos conocía antes que nos formase en el vientre. Y antes que naciésemos, ya veníamos apartados para Él. Amén, mi amado hermano. Entonces, la decisión no es nuestra. Es una intervención de Dios. Ezequiel capítulo 36, verso 25 en adelante. La palabra fue derramada sobre nosotros. Y el Señor hizo un hecho portentoso. Anoche en mi sueño le predicaba a una persona y no me acuerdo quién era, pero en mis sueños, y le hablaba de esto, que los hechos portentosos son de exclusiva autoridad del único y soberano Dios. Y el hecho portentoso en este caso es que Dios cambió nuestro espíritu. Lea Ezequiel 36. Cambió nuestro espíritu y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Cuando Pablo dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué maravilloso, ¿no? Es decir, la palabra de Dios me enseña que nosotros fuimos, por la intervención divina en nuestro espíritu, fuimos entregados a esta forma de doctrina. No fue usted ni yo, amén, mi amado, los que vivimos como siervos de Dios, como siervos de la justicia de Dios. No fue decisión nuestra, fue decisión de Dios. Ahora bien, entre paréntesis, si hay alguien que no comparte esta doctrina, porque nunca fue entregado a esta forma de doctrina. Si hay diversas doctrinas en todo el movimiento evangélico católico, mi amado hermano, es porque nunca fueron entregadas a esta forma de doctrina. Pablo dice, mire, es que esto es maravilloso entenderlo, mi amado hermano. Mire lo que dice la Escritura. ¿De qué forma fuimos entregados nosotros a esta forma de doctrina? Por la intervención del Espíritu del Mashiach. Si usted revisa Efesios capítulo 4, verso 1, dice, yo pues, preso en el Señor Jesús, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y allí usted, para que entienda esto, tiene que leer Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, ¿ya? De que nosotros
fuimos escogidos. Ya, luego hablo eso. Dice que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en Dios. Solícitos, y aquí está, solícitos en guardar la unidad del Espíritu del Santo en el vínculo de la paz. Maravilloso. Esto para mí es maravilloso, mi amado hermano, porque aquí pone en evidencia, quiero leer este arameo, esto pone en evidencia de que si somos o no somos hijos de Dios. ¿Ya? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 4. Mire cómo dice esta versión. Yo pues, preso en el Señor Jesús, les ruego que anden como conviene a la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad de mente. La humildad está dentro. La humildad de mente, siendo apacibles y pacientes, soportándose los unos a los otros en amor de Dios, esforzándose en mantener la armonía del Espíritu en el vínculo de la paz. Que sean un cuerpo, ponga atención, un cuerpo, un espíritu, del mismo modo en que fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación, porque uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo, uno es Dios, Padre de todos, quien es sobre todos y por todos y en todos nosotros. Pero a cada uno de nosotros les dada la gracia conforme a la medida del don del Cristo. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. Quiero leer otra porción, porque la iglesia guarda una sola doctrina. No hay doctrina. Por eso digo, nosotros fuimos entregados a esta forma de doctrina. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Segunda carta de Juan, ¿ya? Verso 8, para no alargarme mucho. Dice, tengan cuidado, este arameo al español, tengan cuidado para que no pierdan lo que han logrado, para que reciban recompensa completa. Cualquiera, ponga atención, cualquiera que transgreda y no persevere en la doctrina del Cristo, ¿ya? Dios no está en él. Si hay alguien que no persevera en esta doctrina, es porque nunca fue entregado a esta forma de doctrina. Por eso cada cual plantea sus propios planteamientos, sus propias enseñanzas, y no se conforman a lo que la Escritura enseña. De allí que nosotros los predicadores, los que podemos compartir la enseñanza de la Escritura, tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Porque no lo que entra a mi boca contamina, sino que lo que sale de mi boca contamina. Y de allí que todo predicador debe tener ese temor reverente a nuestro Señor Jesús, para que el Señor, por su Espíritu, tomando dominio de ese personaje, de ese hombre que es predicador, tome dominio absolutamente de sus pensamientos, de sus intenciones y de su lengua, que se le sea dada palabra de sabiduría y de ciencia, para que la iglesia sea edificada. Amén, mi amado hermano. Si nosotros tenemos un sinnúmero de corrientes de doctrina en lo que se dice cristianismo, entre comillas, es por esta causa, porque nunca fueron entregados a esa forma de doctrina. Y si no fueron entregados, no son hijos de Dios. Dios no está en ellos. Aquí lo dice claramente: cualquiera que transgreda y no persevere en la doctrina del Cristo, Dios no está en él. Pero el que persevera en la doctrina del Cristo tiene el misterio de la piedad resuelto en su corazón. Tiene al Padre y al Hijo. Amén. Luego, ¿qué dice? Amado, si alguno va a ustedes y no trae esta enseñanza,
no lo reciban en casa ni lo saluden, porque el que los saluda participa de sus malas obras. ¡Qué tremendo! Bendito sea el Señor. Por lo tanto, aquí tenemos un Cristo, un enviado, un Dios, un bautismo, una doctrina, un espíritu. ¡Qué tremendo es eso cuando uno lo entiende! Por eso todo aquel que persevera en esta doctrina, entonces yo lo puedo recibir en casa y puedo decirle bienvenido, porque estamos hablando el mismo lenguaje. Si usted mira, por ejemplo, lo que Pablo le escribe, a los filipenses, cuando dice algo tan extraordinario, ya, porque Pablo podría haber podría haber persistido en sus planteamientos judaicos, ya, porque en su religión él aventajaba a muchos. Es decir, era un hombre considerado porque conocía el judaísmo. Y él podría haber querido hacer prevalecer sus pensamientos, sus planteamientos religiosos. Pero cuando él descubre esto, lea todo el capítulo 3 de Filipenses, descubre que por asirse, por tomarse de Cristo, él todo lo otro lo consideró como basura, como estiércol, es decir, como mugre, con tal de asirse de Cristo, de tomarse del Cristo, de entender este misterio. Quiero leer, mire, el verso 13, capítulo 3, verso 13, pero yo le recomiendo que lea todo el capítulo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, él proseguía en este peregrinaje, teniendo las revelaciones más extraordinarias que hombre alguno pudo tener, hermanos amados. Son hombres contados con los dedos de una mano, los hombres que tuvieron esta vivencia con el Dios Todopoderoso. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Juan el teólogo, tenemos el caso de nuestro amado hermano Juan, que pudieron vivir esa magnífica experiencia de haber estado con el Dios Todopoderoso y no murieron. Alabado sea Dios. ¿Ya? Entonces él, en todo esto, considerando toda esta revelación que él tiene, amado hermano, él siempre miró a lo que tenía por delante. Nunca se le fueron, como decimos acá en Chile, los humos a la cabeza. Nunca el hombre se vanaglorió por lo que tenía, por lo que le había sido enseñado, por lo que él había visto. Ningún hombre de las Escrituras se pudo vanagloriar de lo que Dios le mostró. Y algunos que nunca le mostró nada a Dios se vanagloriaron y Dios los condenó por usurpar algo que no les pertenecía. Por eso dije delante, hermano, esto no es jugarreta. Yo quiero que usted sepa que antes de pararme delante de esta cámara y compartir este programa a través de este canal y a través de la radio, lo hago con temor y temblor. Y aunque oro muy temprano en la mañana, antes de comenzar el programa, me dispongo en las manos del Señor, en oración y en temor reverente. Porque yo sé que lo que yo hable, hermano, puede influenciar en la conducta de una persona. Entonces el hombre de Dios debe estar sujeto al Espíritu del Eterno. Entonces, quiero continuar. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, sigue caminando a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Jesús el Cristo. Así que todos los que somos maduros, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Está hablando de la iglesia, de la única iglesia del cuerpo de Cristo. Así que todos los que seamos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís,
Si no logras sentir esto, entonces esto también os lo revelará Dios. Porque Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios, formar la imagen y el carácter del Cristo en cada uno de nosotros. Entonces cuando dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto que estamos hablando, también lo revelará el Señor nuestro Dios. Pero aquello a que hemos llegado, ponga atención, verso 16, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Porque nuestro Dios, ese espíritu. Mire, hay algo más. No quería tocarlo, pero bueno, estoy aquí. Cuando dice, bendito sea Dios, mi amado hermano. Cuando dice el verso 17, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quiero leer esto. Bendito sea mi Dios. Amén, mi amado. Estamos en el 15. Bendito sea Dios. Voy a tomar nuevamente el verso verso 12, esta versión aramea al español, porque siempre hay algunos cambios. Mire lo que dice. Nuevamente, Filipenses capítulo 3, verso 12. Yo no lo he obtenido todavía, ni he llegado a ser perfecto. Cambia el sentido. Porque el verso 10 dice, para que por ella pueda conocer a Jesús y el poder de su resurrección y ser participante de sus sufrimientos y de la muerte semejante a la de él, y para alcanzar la resurrección de los muertos. Verso 12 ahora. Yo no lo he obtenido todavía. Es decir, yo todavía no estoy completo. Eso está diciendo Pablo. Ningún predicador, ningún hombre, por muy sabio que sea en la Escritura, aún no está completo. No estamos completos. Por eso él dice, yo no lo he obtenido todavía, ni he llegado a ser perfecto, pero corro para alcanzar aquello por lo cual Jesús el Cristo me alcanzó a mí. Es decir, que el propósito que Dios tuvo con nosotros, amados hermanos, debemos correr para alcanzarlo, para asirnos de él. Se da cuenta que esto no es simplemente que esto lo recibimos y ahí nos quedamos inertes. No, aquí hay que esforzarse. Pablo se lo dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 1. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesús el Cristo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Yo no lo he obtenido todo todavía, ¿ya? Ni he llegado a ser perfecto, pero corro, nótese eso, pero corro, me muevo para alcanzar aquello por lo cual Jesús el Cristo me alcanzó a mí. Bendito sea Dios. Es decir, debo tener la misma conducta que tuvo Jesús el Cristo para llegar nuevamente a retomar lo que Él es Él, lo que es Él. ¿Ya? Él vivió como carne y Él sabía que estaba sujeto a debilidad estando en la carne, pero el Señor corrió a la meta. ¿Cuál era la meta para Él? La crucifixión, para que luego, por el poder del Espíritu del Eterno, nuevamente volviera a resucitar, aleluya, y tomar dominio de su reino, porque el reino es de Dios, el reino es de Él. Y se sentó a la diestra, se sentó en el poder de su majestad, dice el libro de los Hebreos. ¿Ya? Lo mismo nosotros tenemos que hacer. Y aquí Pablo, con todas las revelaciones que tenía, él corría
para alcanzar aquello por lo cual Jesús el Cristo me alcanzó a mí. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál era aquello? La vida eterna, la glorificación, ¿ya?, de nuestro cuerpo. ¿Me entiende eso? Eso es lo que nosotros apuntamos, a que nuestro cuerpo sea glorificado, pero nuestro cuerpo no va a ser glorificado si no obedecemos a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Mire todo lo que he dicho de ese verso en Romanos capítulo 6. ¿Me va entendiendo? Por eso usted me ve que decir permanentemente obediencia a los principios y mandamientos de Dios. No hay otro medio para alcanzar la gloria, no hay otro medio. Solamente la obediencia a las Sagradas Escrituras, ¿ya?, y a la doctrina. Entonces luego dice: hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa sé, olvidando las cosas que quedan atrás, es decir, toda su religiosidad, todo eso que decimos, el yo creo, el yo pienso y el yo siento, lo dejó atrás, ¿ya? Por eso dice: olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo hacia las cosas que están delante. No, leí mal. Me extiendo hacia las que están delante. ¿Qué es lo que está delante, mi amado hermano? Y corro hacia la meta. Corro. No espero que venga todo así por arte de magia. Corro. Me esfuerzo. Y corro hacia la meta hasta conseguir la victoria del supremo llamamiento de Dios por Jesús el Cristo. ¡Qué tremendo! Así que ustedes, los que son maduros, verso 15, piensen en estas cosas. ¿Ya? Bendito sea Dios. Piensen en estas cosas. Y si piensan algo diferente, esto también les revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, andemos por la misma senda y en un mismo acuerdo. ¿Podrán caminar dos juntos, dijo el profeta menor, si no estuviesen de acuerdo? ¿Podremos caminar dos juntos si no estamos de acuerdo? Y esto no se refiere a un acuerdo humano, se refiere al ligamiento que tenemos con Jesús el Cristo. Usted y yo podremos caminar junto a Jesucristo si no estamos de acuerdo en la doctrina que Él nos planteó. Vaya, ¿no es cierto? La cosa se pone media difícil cuando queremos hacer prevalecer nuestros propios pensamientos, nuestros propios razonamientos. Que el Señor nos ayude. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos genuinos y verdaderos, y aún nos falta, entonces oremos, ¿ya?, y ayunemos, busquemos la presencia de Dios, para poder salir siempre victorioso. El Hijo de Dios nunca termina en derrota, jamás, para que usted lo sepa. El Hijo de Dios, con las armas que el Señor nos ha entregado, siempre salimos en victoria. Usted me podrá decir: he pasado quizás tiempo y no he tenido respuesta del Señor. La respuesta ya viene. Sí, mi amado hermano. La respuesta viene, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió lo cumple. Solamente depende de su fe y de su obediencia. Y su fe se perfeccionará por esa obra que manifestamos, que es nuestra obediencia a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Sigamos entonces. Pero aquello a que hemos llegado, andemos por la misma senda y en un mismo acuerdo. Hermanos míos, dice. No voy a tomar todavía esa idea, pero bueno. Hermanos míos, sed imitadores de mí y consideren a los que andan así,
tomando el ejemplo que ven en nosotros. Es decir, ¿dónde usted debe poner la mira? Es cierto, en Jesús, sin duda, en su doctrina, pero esa doctrina, esa presencia de Dios, el Señor la puso en sus siervos, en los hombres que nos hemos sometido, a pesar de los errores que podamos cometer, ¿sí? Porque no estamos exentos de cometer errores. Acuérdense que Pablo en algún momento quiso circuncidar a Timoteo, o a Tito, no me acuerdo, ¿ya? Por temor a los judaizantes, siendo que él enseñó, amado hermano, de que la circuncisión y la incircuncisión no tienen ningún valor, sino lo que tiene valor delante de Dios es una nueva creación, una nueva criatura. Gálatas capítulo 6, versos 15 al 16. Amén, mi amado hermano. ¿Estamos expuestos a cometer errores? Sí. Ya. Pero son errores que luego, hermano, los, ¿cómo puedo decir? Rectificamos. ¿Ya? Y podemos pedir perdón por el error que cometimos. Amén. Entonces dice, hermanos míos, sed imitadores de mí y consideren a los que andan así, tomando el ejemplo que ven en ellos. Porque hay muchos, y esto es lo terrible, porque hay muchos, no dice pocos o algunos, dice porque hay muchos que andan de otra manera, sistema religioso, que andan de otra manera, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Cristo. Son enemigos, son reacios a llevar la cruz del Cristo. Recuerde que el Señor dijo claramente, todo aquel que quiera ser mi discípulo, amado hermano, tiene que morir a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Es decir, hacer morir el concepto humanista, el raciocinio humano en nosotros, hacerlo morir. Y de la única manera que aquello muere es cuando somos crucificados juntamente con Cristo ahí en el Gólgota. ¡Qué tremendo! Bendito sea Dios. Entonces Pablo aquí lo dice llorando, que muchos andan de otra manera, de los cuales muchas veces lo dijo y ahora lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz del Cristo, no quieren nacer de nuevo, no quieren morir a los apetitos de este mundo, no quieren morir. Y allí nosotros los vemos en sus conductas. Hombres que quieren tener bienes y más bienes. Hombres que han mundanalizado muchas congregaciones religiosas. No quieren morir al mundo, son enemigos de la cruz del Cristo. Cuyo fin, ¿cuál es el fin de ellos? Cuyo fin es perdición, amado hermano. Si hay alguien que todavía no quiere renunciar a sus vicios, el fin que tiene es perdición. ¿Me entiende? Cuyo fin es perdición, cuyo Dios, con minúscula, cuyo Dios es su vientre, los apetitos carnales, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su propia vergüenza, pues solo piensan en lo terrenal. Este tipo de individuo piensa solamente en lo terrenal. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Pero nuestro trabajo está en los cielos, dice esta versión, de donde esperamos a nuestro Señor Jesús el Cristo, que es nuestro Salvador. ¿Ya? ¿Quién transformará el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo, y hará que sea semejante al cuerpo de su gloria, conforme a su gran poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas? Bendito sea Jesucristo. Esta dice de esta manera, que
Por eso hay que ir comparando estas versiones antiguas con las modernas. Entonces dice, de estos que son enemigos de la cruz del Cristo. ¿Ya? Y eso para que usted lo pueda enriquecer al predicador que me está oyendo, tendría que irse a 2 Corintios capítulo 11, verso 13 en adelante. ¿Ya? En donde habla de aquellos obreros fraudulentos, aquellos falsos apóstoles, aquellos que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es su perdición, es su propia perdición. Este tipo de hombre no tiene ningún temor reverente a Dios, no lo tiene, mi amado hermano. El que ha convertido el Evangelio y aún al Espíritu del Santo en una payasada, no tiene ningún temor de Dios, porque si lo tuvieran, no harían lo que hacen, no proclamarían lo que proclaman. Entonces ahí usted descubre que no todos son de Dios. No porque más se vista con atuendos religiosos, o porque se diga, ¿no es cierto?, que es un siervo de Dios, es de Dios. No, no es así. Usted solamente lo podrá verificar y confirmar a través de su enseñanza y de su conducta, porque la enseñanza tiene que ir a la par con la conducta del individuo que enseña. Amén, mi amado hermano. Entonces dice, el fin de los cuales, esta versión dice, será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solamente piensan acomodarse aquí, mi amado hermano. Y con el acomodo que buscan, quieren demostrarles a los demás que Dios los ha bendecido. Y la bendición de Dios no es esa. Amén, mi amado hermano. La bendición es alcanzar por lo cual fuimos alcanzados por Jesús el Cristo. Es decir, para la vida eterna. Porque ¿qué se va a llevar usted cuando salga de esta vida, de este planeta, de esta vida temporal que tenemos? ¿Se va a llevar todo lo que se esforzó para demostrarle a los hombres que Dios lo había bendecido? Lo único que deja huella en las personas es la humildad de un individuo que está lleno de autoridad y de poder a través de la enseñanza de las Escrituras. Esa es la única huella que podemos marcar a un individuo. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí. Y fíjense en los cuales así se conducen. Bendito sea Dios. De allí, a través de lo que enseñamos, pureza de palabra, vamos marcando huella en el corazón de mucha gente. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor por el registro que me entregó mi hermano Jorge, ¿ya? De que hasta el día de hoy nos han visto o han visitado este canal 48.392 personas. Que yo cuando estaba aquí yo pensaba que eran muy pocos los que oían este mensaje. Pero me sorprendió gratamente de que hayan más de 48.000 personas que estén oyendo este programa. Bendito sea Dios. Continúo, porque no alcancé a tomar Isaías. Solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, nuestra habitación final está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo, ¿ya? El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza o de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea Jesucristo. Ya mañana definitivamente voy a tomar Isaías. Yo siempre me dejo guiar, llevar por lo que el Espíritu del Señor quiere que hable. No voy a hablar lo que yo quiero. Aquí uno debe entender que es siervo de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios debe ser proclamada. Amén, mi amado hermano. Nosotros, dice mi hermano Pedro, que fuimos trasladados de la ignorancia
a esta revelación plena. Él usa que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Yo lo traduzco de la ignorancia plena a una revelación gloriosa. Y por eso no me canso de seguir pregonando el Evangelio del Cristo. Amén, mis hermanos. Ya, vamos a dejarlo hasta allí. Si usted quiere comunicarse conmigo, hay un teléfono, es el 931-02-7527. Ese es el teléfono personal, si ustedes quieren comunicarse. No les doy el de mi hogar, de mi casa, porque estoy saliendo y entrando. ¿Ya? En la semana tengo harta actividad. Este jueves, entonces, a las 7 de la tarde, en Buchef 1045, pleno centro de Santiago. A un costado del Parque O'Higgins está esa calle, una casona grande de 2 pisos, roja, y allí nosotros nos congregamos. Pero este domingo no vamos a poder reunirnos por las razones que ya dije, ¿ya? Así que aprovechemos de reunirnos este jueves para que adoremos y glorifiquemos el nombre de Jesús el Cristo, Señor nuestro. Amén. Este canal usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Lo interesante es que usted se suscriba, porque eso es gratuito. Entonces el mismo YouTube se encarga de enviarle todas las enseñanzas y las predicaciones que realizamos en este canal. Suscríbase, es gratuito, mi amado hermano. En algún momento le va a servir esto. También saludo a los hermanos que me sintonizan a través del 107.3 en FM, www.radiolabrisa.com, de 10 a 11 de la noche. Que el Dios de paz les bendiga grandemente y que el Señor haga con ustedes conforme a su justicia. Padre querido, en el nombre glorioso de Jesús, solamente me cabe dar gracias, Padre querido, por ese temor reverente que usted ha puesto en nosotros, porque está escrito que usted es el que produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios santo, gracias por habernos intervenido y habernos entregado a esta forma de doctrina, a la cual hacemos bien en estar atentos, como dice mi hermano Pedro. Como una antorcha seremos luminares en lugares de ignorancia, en lugares de oscuridad, Señor, para que el Cristo sea revelado en el corazón de todos aquellos que necesitan esta luz bendita del Evangelio del Reino. Padre, bendiga la iglesia, bendiga Israel, Padre Dios, glorifíquese en todo el plan perfecto que tiene tanto para Israel como para su iglesia, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo el Señor. Compártale este programa a otros hermanos. Quiero aprovechar estos minutitos para saludar a mi hermana Mónica de Río Gallegos, de la República de Argentina. Un saludo afectuoso para mi hermana Mónica. Siempre estamos en contacto. Me alegro que las peticiones de oración que ha hecho mi hermana la hemos podido llevar a cabo y el Señor ha respondido lleno de amor y de misericordia. Mi hermana me comunica también que ella comparte esta enseñanza con otros hermanos. Les da el link seguramente de este canal para que también lo puedan observar. Así que un saludo afectuoso a todos mis hermanos en la Argentina y en toda Latinoamérica y aún en Europa y donde quiera que esta señal llegue. Que el Dios de paz les bendiga grandemente y nos encontramos mañana en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén.